Continuamos en Café Sin Rosca y damos la bienvenida al sociólogo Ismael Bernal, con quien vamos a conversar sobre el mismo tema, el tema del porte de armas, pero acá específicamente en un punto que hoy con tristeza tenemos que decir que la provincia de Esmeraldas está pasando por la época más violenta, creo yo, de la historia, al menos que yo recuerde. La verdad, la provincia verde, esta querida provincia, hoy no atrae, sino que al contrario está repeliendo a los turistas porque dicen, chuta, está violento por allá, no nos damos una vuelta. ¿Será que con el porte de armas se rebajan los índices de violencia en la provincia verde? Estimado Ismael, bienvenido a Café Sin Rosca, bienvenido nuevamente a Hoja de Ruta Radio. Bien, muy buenos días, gracias por de nuevo el espacio, ¿no? Y la cobertura para... Sí, un momentito, Ismael, que parecer tengo un problema con el sonido de retorno. ¿Ahí? Sí, hola. Listo, Ismael, ahí estamos, ahí te escucho. ¿Cómo estás, Ismael? Muy buenos días. Le estaba agradeciendo, ¿no?, por el espacio, ¿no?, y para poder un poco explicar, ¿no? Me parece muy importante primero ir desmantelando este discurso del secretario de Defensa, ¿no?, y vocero del gobierno, que decía específicamente que en otros países esta medida funcionaba. Y qué bueno que trae a colación esto del funcionamiento del porte de armas en otros países, ¿no? A Estados Unidos, por ejemplo, le cuesta 48,000 muertes violentas por armas de fuego al año el libre porte de armas. Solo con tener el arma en casa se incrementa un 500% la probabilidad de un homicidio intencional o accidental, ¿no? Entonces, dentro de esa cifra, 1.600 niños murieron productos de tiroteos en las escuelas, colegios y en diferentes espacios de recreación. O sea, lo importante que es tener el criterio global en ese sentido. Y pienso que están siendo negacionistas porque se están negando un poco a la evidencia global de esto del porte de armas, ¿no? Y por el otro lado tienes en el Ecuador, ¿no?, por ejemplo, con cerca de 5.000 homicidios intencionales. El año pasado la cifra nacional cerró con esta cifra horrorosa, ¿no? Vemos cómo no hay una preocupación en este sentido de tratar de disminuir, sino más bien preparar el caldo de cultivo para incrementar esta cifra, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de todas estas modalidades, por ejemplo, del sicariato, ¿no?, que tienen que ver con el porte de armas de manera ilegal, ¿no?, me parece muy curioso que el requisito, decía el decreto 707, que era tener la edad de 25 años, ¿no? Y esto me llama particularmente la atención porque en el caso de aterrizando con Esmeraldas, yo pienso y digo, ¿cómo puede ser posible que 8.500 jóvenes se queden sin la posibilidad de ingresar a la Universidad Luis Vargas Torres por falta de infraestructura, por falta de cobertura de Estado? Pero el Estado mismo es el que ahora está brindando la posibilidad de portar un arma de fuego en el país, ¿no? Cabe mencionar que, de nuevo, aterrizando con Ecuador, según cifras del portal Aldeas, en el Ecuador suceden cerca de 2 a 3 suicidios diarios, ¿no? Y entonces preguntémonos también estas cuestiones, ¿no? Porque en una población que no tiene acceso a educación, en Esmeraldas, otro dato perturbador es que solamente 2 personas de cada 10 tienen acceso a empleo. Dios mío. Y el empleo es una de las razones por las cuales la población se suicida. La falta de empleo es una de las razones fundamentales por las cuales la población se suicida. No es un misterio, no es una cifra que me estoy inventando. Ahí están los datos del Ministerio de Salud Pública, que de hecho tiene que ver con esta cuestión interministerial, ¿no?, de aprobar los certificados. Todos ya sabemos lo que pasó en el proceso de vacunación con los vacunados VIP, ¿no? Todos sabemos lo que está pasando con los sistemas del registro civil, que están vendiendo todo eso, están mercantilizando los certificados, ¿no?, para los pasaportes, para la emisión de cédulas de identidad. Entonces, ¿qué garantías está proporcionando el Estado en ese sentido, ¿no? Ahora, en Esmeraldas, de nuevo,
se cometen 17 femicidios por cada 100.000 habitantes. 17 en el Ecuador, el año pasado, se cometieron 332 femicidios y el 32% de esos femicidios cometidos fue con arma de fuego, ¿no? O sea, no nos olvidemos también de eso, ¿no? O sea, policías, por ejemplo, entregando el arma de fuego de dotación del Estado para que se cometa un sicariato a la madre, a la hija, ¿no? Entonces, por favor, eso no es un asunto tan suave de decir en televisión nacional que es una medida sensible. Si fuese sensible, se tomarían en cuenta todos estos datos que estoy mencionando, ¿no? Ahora, me parece que tampoco no se está tomando el dato de que el año pasado se triplicó la importación de armas de fuego producto del incremento de la violencia en el país. Y de la baja de impuestos también, estimado Ismael. Claro. Recordemos que se bajó bastantísimo los impuestos de importación. Claro, y en el Ecuador, de nuevo, disculpe que estoy citando cifras y datos, ¿no? Porque me parece importante. En el Ecuador están circulando hoy 347.000 armas de fuego de manera ilegal, sin registro, sin ningún tipo de regulación por parte del Estado. Entonces, nos devolvemos, ¿no?, a la pregunta: ¿están garantizando las cuestiones básicas y elementales para la dignidad de la vida de la población? Y en concreto con Esmeraldas me preocupa aún más, porque claro, somos un territorio limítrofe, no nos olvidemos que conectamos con Colombia, estamos cerca al mar, y en Esmeraldas en concreto hay 3 actividades que tienen que ver con el extractivismo, no precisamente, que es la minería ilegal, el contrabando de madera, el contrabando de combustibles. Y nos preguntamos entonces, ¿será que el Estado mismo está generando este narcoestado del que tanto está criticando o qué está ocurriendo, ¿no? Porque me parece también que hay una relación. La duda es si es que hay este tipo de cosas, la minería, o hay este tipo de extractivismo de bosques y todo lo demás. Ahí debería estar presente el Estado y debería estar las Fuerzas Armadas, claro, controlando, dando asistencia y viendo justamente el bienestar de la población. Pero ¿por qué dejar abandonado este territorio y dejar que las mafias de estos ilegales pues vengan y se hagan cargo de dominar el territorio y después decir, chuta, nos rebasaron? O sea, sí, efectivamente eso es preocupante. Entonces, además de eso, también me parece un poco preocupante, ¿no?, la cantidad, por ejemplo, de niños que están quedándose sin educación, ¿no? Cerca del 10% de la población de niños en Esmeraldas en concreto no tiene un seguimiento escolar. El 35% de adolescentes no tiene la probabilidad de ingresar al bachillerato en la edad correspondiente. Y todos sabemos lo que está ocurriendo con el reclutamiento de niños para el crimen organizado. Tampoco es un misterio que miembros de las fuerzas del Estado de seguridad, tanto policía y Fuerzas Armadas, probablemente también entren en este negocio de armas, ¿no? O sea, porque no lo están viendo como una medida emergente, lo están viendo como un negocio. Y eso es preocupante, ¿no? El mero hecho de que dentro del decreto se diga que no se admite, bueno, que eso no es nuevo, ¿no? Eso ya estaba en el antiguo decreto, ¿no?, que no se permite la fabricación de armas de manera artesanal, pero hacer mucho énfasis en tener que comprar, ¿no? O sea, haciendo alusión y haciendo evocación al poder adquisitivo, que esto lo están haciendo los medios hegemónicos, están haciendo una campaña para comprar armas. Ahora bien, otro aspecto que tiene que ver más con la sociología en sí, ¿no?, que es la cultura armamentista en el Ecuador. Ecuador, por un lado, es un país muy pacífico, pero por el otro es muy violento. Yeah. Nosotros no tenemos una cultura de portar armas de fuego. Eso no ha sucedido en el país que yo tenga memoria, ¿no? Entonces, claro, nos están metiendo en una guerra que no es nuestra. Directamente cuando el Estado está diciendo vamos a permitir el libre porte de armas, también lo que está diciendo es su inoperancia
en el Estado ecuatoriano, es decir, la incapacidad de operar en cuanto a seguridad refiere en el Estado nacional. Ahora, también me parece que hay que aclarar, ¿no?, que tanto Asamblea como el gobierno, ¿no?, tanto por la reforma del Código 360, Código Integral Penal, que fue reformado por la Asamblea, ¿no?, que es allí también donde está la crítica un poco, ¿no?, posibilita, ¿no?, este decreto. Porque el antiguo decreto decía que, claro, comete delito quien porte un arma de fuego. Ahora, no comete delito quien muestre la renovación del permiso. Y esto también va un mensaje para los que se creen John Wick o que se creen duros de matar, ¿no? Sí. Si usted no tiene un permiso, usted sigue siendo ilegal en ese sentido. O sea, usted no puede estar creyendo lo que están diciendo los medios de comunicación, porque por un lado tienes al mismo ministro, al secretario de Seguridad, diciendo libre porte de armas, cuando no es así. Es una flexibilización para el porte de armas. Hay que llamar las cosas por su nombre para que la población no se confunda. Pero ahí es cuando viene mi pregunta, estimado Ismael. Ahí viene la pregunta cuando yo digo, estamos en el país donde se regalan las licencias profesionales, donde no se cumplen los requisitos para los certificados de discapacidad y flexibilizamos el permiso de porte de armas. O sea, a mí me da dudas porque no hay un Estado que pueda regular realmente y darnos la seguridad de que quienes van a acceder a este permiso sean personas realmente idóneas, porque le da al Ministerio de Salud la parte psicológica, pero le rebasamos al Ministerio de Salud. Ni siquiera hay médicos para que puedan alcanzar con tanto permiso que van a pedir en estos días. Claro, o sea, y lo preocupante es esto, ¿no? Anteriormente la reforma estaba vinculada solamente al Ministerio de Defensa y ahora es interministerial, como usted mencionaba. De hecho, esto me parece que hay que revisarlo también, ¿no? El hecho de que la psicología clínica no consta como ciencia médica, pues consta en el Estado ecuatoriano como una ciencia humana. Entra psicología, sociología, pedagogía y entre otras, ¿no? Entonces, vemos que tampoco están como entendiendo el asunto, como no lo están aclarando, están como intentando, en este sentido, ser tramposos con la población, ¿no? Ahora, a mí me parece también importante tomar en cuenta lo básico, ¿no? O sea, Esmeraldas no tiene agua potable, los jóvenes no tienen acceso a educación, no tienen acceso a trabajo, pero ahora le estás dando la posibilidad de portar un arma de fuego. Entonces, claro, esto agravita la situación de la violencia, ¿no? Porque en Esmeraldas, por ejemplo, tenemos una tasa de homicidios intencionales de 70 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Reformar este código de ley, lo que va a posibilitar es un incremento exponencial directamente a los hogares, a los espacios, en todos lados, ¿no? Porque la población no está preparada para portar armas de fuego, no está en condiciones, ¿no? La población está muy nerviosa, muy asustada, y ponerle un arma de fuego o es para que se la lleve a la cabeza o para que dispare a quien se le atraviese, y eso no es así, ¿no? Claro, eso no hemos visto. Entonces, la salud mental de los ecuatorianos, no nos hemos dado cuenta de que cómo estamos, y eso es lo que decíamos acá desde nuestro espacio, de que o sea, sí, si yo veo, estoy desesperado, estoy sin trabajo, estoy sin ayuda de nadie, entro en desesperación, pero tengo la puerta abierta de un arma al frente mío. Entonces, claro, lo que va a haber es una cifra mucho más alta de la que tenemos de suicidios aquí en nuestro país. Ahora, estimado Ismael, yéndonos al tema de Esmeraldas, tú topas un tema bastante sensible, y es el hecho de que no están cumplidas en Esmeraldas todavía ni siquiera los servicios básicos. Y lo primero que nos dicen es que tenemos ahora que defendernos, cuando ni siquiera tenemos lo que tú dices, ¿no? Agua potable, ni siquiera tenemos servicios básicos decentes en esta provincia, y ahora tenemos que ir portando un arma.
Sí, bueno, de hecho, a mí me asusta muchísimo porque el agua es un recurso vital, ¿no?, para la población, y probablemente, ¿no?, esto dentro del margen de las posibilidades tiene que ver también con la lucha por este recurso. Al no estar garantizado en Esmeraldas, vas a proponer que la población se dispute este recurso, ¿no? Ahora, también otro asunto que me parece importante y que tiene que ver con la actividad de la pesca artesanal en Esmeraldas, ¿no? Porque, claro, yo lo mencionaba, somos un territorio limítrofe. Eso directamente involucra la actividad de la pesca y eso aumenta las probabilidades de los desaparecidos en alta mar. Si ya de por sí tenemos problemas, ¿no?, porque la población que sale a hacer sus faenas al mar desaparece, es secuestrada, es asesinada. Ahora mismo con el porte de armas, por la falta de cobertura de Estado en Esmeraldas, es una opción directamente que está sometiendo a la población. Por eso mencionaba esto de la flexión, ¿no? O sea, el Estado ecuatoriano está flexionando ante la violencia, está dando el brazo a torcer, ¿no?, porque no le está restando la base social al crimen. Se le está diciendo señor presidente, haga inversión social, miren cómo están las escuelas, miren cómo están las universidades, miren cómo están los centros de salud. Que no hay una paracetamol y que me quieran vender una Glock, un AK-47, eso es totalmente nefasto y habla mucho también de los gobiernos neoliberales en América Latina. La calidad humana del presidente que está en este momento, ¿no? Porque claro, se dice muy cristiano, muy golpeador de pecho, soy Opus Dei y Dios para arriba, Dios para abajo, pero en calidad humana pierde el año. Claro, o sea, por ejemplo, en Bolsonaro en Brasil, ¿no?, directamente. Claro. Ahora, claro, las tasas de homicidios intencionales quedaron en 30 por cada 100.000 habitantes. Ecuador, para hacernos una idea, Ecuador diario tiene 20 muertes violentas, perpetradas con arma de fuego bajo la modalidad de sicariato. Entonces, que no tomen en cuenta toda esa información que está allí en el Ministerio de Seguridad, que no es un invento, que la población no está exagerando cuando está diciendo no al porte de armas. Las universidades se están manifestando, le están diciendo, señor presidente, no hay evidencia científica que garantice el hecho de que portar un arma de fuego va a disminuir los índices de violencia en el país. O sea, para entender eso, pensemos en Huaquillas, pensemos en Esmeraldas, pensemos en el oriente ecuatoriano, donde hay gran incidencia de grupos armados, de grupos paramilitares. No nos olvidemos lo que pasó en el año 2018, ¿no?, con la disidencia de Oliver Sinisterra. ¿Cómo pretende el Estado ecuatoriano controlar y regular el contrabando de armas de fuego en el país? Somos un punto estratégico en términos geográficos. O sea, no nos olvidemos también de eso, porque, claro, están hablando de portes de armas y están diciendo que van a hacer un sistema informático, pero si usted va al registro civil y no hay sistema. Claro. Estamos de acuerdo. O sea, no hay la confianza suficiente como para decirle, bueno, señor gobierno, vamos a apoyarle en esta medida. No. Mire, en su provincia recientemente fue asesinado el director o gerente de uno de los hospitales. Eso mismo debería prender las alarmas para controlar la seguridad, para poner más controles, para tratar de desarmar a la población allá en la provincia de Esmeraldas. Antes de armarles, primero desarmemos a la delincuencia. Pero se ve todo lo contrario, o sea, son medidas desesperadas que se toman de un rato al otro, más por desviar la atención de los otros temas que también tiene el gobierno. El asesinato del señor Cherres está todavía latente y nos pone a discutir el tema del porte de armas, cuando debería él iniciar por desarmar a la población y luego capaz que nos ponemos a revisar las armas legales que tenemos en el país. Pero primero desarmemos a la delincuencia. ¿No le parece, estimado Ismael? Sí, bueno, y ese desarme tiene que ver precisamente con toda la base social que hoy articula el crimen organizado. O sea, no podemos también seguir retroalimentando el lenguaje de la violencia, porque en sociedades despojadas como lo es Esmeraldas, el único lenguaje que va a existir es la violencia. ¿Qué futuro le estamos dejando a nuestros niños y adolescentes? ¿No? Si el mensaje del Estado, que se supone debería resguardar
la integridad de sus habitantes, resulta que es quien está cultivando toda esta violencia, ¿no? Y lo vemos en todos esos lenguajes. Me parece muy preocupante, por ejemplo, las expresiones del asambleísta Ana Belén Cordero, que dice que empiecen los juegos del hambre, haciendo alusión a que todo el mundo va a sacar un arma para matarse. O sea, son todas estas cuestiones que lamentablemente no están resueltas y no pintan, no apuntan hacia una mejoría, sino que están de nuevo exacerbando esa violencia. En Esmeraldas la situación es insostenible. Tenemos decapitados diarios. De eso no habla el Estado ecuatoriano. Tenemos desplazados por la violencia. Hablar de estos asuntos es directamente comprometedor. Entonces, que el gobierno venga y me diga, no, tú eres sociólogo, pero tienes que andar armado. O sea, la población sale todos los días a trabajar con extorsiones, coches bombas, sin que le paguen, ¿no? Con la posibilidad de que la asesinen por robar el teléfono, y ahora tiene que salir más estresada y armada. No, entonces esto es preocupante. O sea, esto no debería ser una cuestión tomada a la ligera, y he visto muchas expresiones por parte de ministros de Estado avalando esta medida como positiva, ¿no? Porque claro, lo están viendo como una cuestión rentable, no lo están viendo como una cuestión humana. Entonces, en el caso de Esmeraldas yo le puedo mencionar eso, ¿no? Que me parece preocupante las tasas de femicidio. También, al ser un territorio limítrofe, posibilita la fuga inmediata de los criminales que recaigan, ¿no?, en el delito producto del porte de armas de fuego. O sea, esto aquí no hay control, precisamente porque ahora mismo, con todos estos decretos de estado de excepción, ¿no?, han movilizado a todas las fuerzas de tarea conjunta para que haya el trabajo de la policía dentro de la ciudad, ¿no? ¿Quién controla entonces la frontera? Claro. Aquí hay contrabando de combustible, de cilindros de gas. ¿Quién nos hace pensar que no va a haber un camión repleto de armas cruzando la frontera? Si no hay control. No hay control, no hay cobertura de Estado, no hay cobertura. Si no hay medicinas, no hay educación, no vamos a ningún lado. No vamos a ningún lado. Por eso lamentablemente yo creo, sí, por esa situación, ¿no? Sí, yo creo que está más que justificado nuestro pedido al presidente de la República que se vaya, que deje el camino a alguien que sí sepa gobernar. Sabemos que tampoco tenemos muchas esperanzas con el señor Borrero, pero al menos ya no tendremos esta catástrofe, porque al menos el señor Borrero podría aglutinar a las fuerzas políticas que ahora ya no le paran bola al señor Lasso, porque han visto sus mentiras tras mentiras y el pueblo tampoco se aguanta. Estimado Ismael, queremos agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Café Sin Rosca. Su mensaje final a la ciudadanía. Bueno, que se manifieste de alguna manera, que intente oponerse a esta medida, porque para eso tenemos las fuerzas del Estado, para eso tenemos miembros dentro del Estado Nacional que se encargarían de nuestra seguridad, pero lamentablemente vemos que no hay una preocupación por la población. Abogar por proteger sobre todo a nuestros niños, ¿no?, precisamente por los accidentes ocurridos con armas de fuego. Esto no es nuevo, antes ocurría muchísimo en el Ecuador. Yo recuerdo de niño ver muchos accidentes productos de manipulación inadecuada de armas de fuego. Exacto. O sea, eso es muy triste que se esté abogando por esta medida, porque realmente la población está en un estado totalmente de incertidumbre. No se puede entregar a una población que no tiene una garantía, que no tiene la posibilidad de poder ejercer su legítima defensa, porque primero, para proteger lo privado, el Estado debe garantizar lo público. O sea, lo privado no existe sin lo público primero, ¿no? Incluso para que funcione ese mercado de armas, el Estado, que es lo que está haciendo, es garantizarle el espacio al mercado de armas en el Ecuador, legal o ilícito. Entonces, en este sentido, también les agradezco por el espacio, que reflexionen y los invito a que vean a Esmeraldas, ¿no? Porque de alguna manera sirve como termómetro para entender también lo que puede ocurrir en el país. Entonces, en ese sentido, pues nada, le agradezco, estimado, le agradezco al equipo de Hoja de Ruta por de nuevo darme el espacio, y aquí estamos un poco a las órdenes, ¿no?
Muchísimas gracias, estimado Ismael, siempre a las órdenes y siempre el espacio para comentar los temas de nuestra querida hermana provincia de Esmeraldas, a quien les queremos, bueno, nosotros queremos a todo el Ecuador y por eso nos preocupamos justamente de todas nuestras provincias. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor.